webinar. Voy a hablarles acerca de la capacidad portante de cimentaciones superficiales en suelos finos parcialmente saturados. Entonces, esta presentación está dividida en dos partes. Una primera parte está relacionada con la capacidad portante de suelos fisurados, ensayos que hicimos en centrífuga geotécnica en el IFSTAR en Francia. Y una segunda parte relacionada con las propiedades no saturadas del suelo de Bogotá y algunos ensayos que hemos hecho en el laboratorio de la escuela a escala reducida también de capacidad portante. Entonces, la desecación en los suelos se produce por un flujo neto de vapor de agua ascendente debido a la evaporación. Esta tasa de evaporación, la velocidad en la cual el suelo se seca, va a depender de las variables climáticas en la superficie, como la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar y el viento. Entonces, esa desecación produce una disminución del contenido de agua en el suelo, lo cual puede producir una costra de desecación o puede en algunos casos también producir fisuras de desecación, específicamente en suelos arcillosos. La desecación en los suelos y el cambio del contenido de humedad también genera diferentes daños en vías y en pavimentos, así también como esos cambios de presiones de agua pueden generar asentamientos diferenciales y fisuras de desecación. Entonces, esta primera parte que les voy a presentar está relacionada con el modelamiento físico de fisuras de desecación producidas que se han evidenciado en la sabana de Bogotá, en los municipios principalmente de Tenjo y Tabio. Entonces, acá en en la imagen que tenemos a la izquierda, podemos ver una foto de Vesga del 2003, donde evidencia grandes fisuras de desecación que pueden llegar hasta 7 metros de profundidad, que se han producido por la desecación en la superficie y por ciclos de humedecimiento y secado. Entonces, acá vemos también en unas fotos tomadas en Google Earth que esas fisuras tienen unos patrones, digamos, cuadrados, ¿sí? Se forman 4 lados de estas grandes fisuras de desecación y hay lados que pueden llegar a tener hasta 11 metros. En la foto de abajo vemos unas fisuras también aisladas que se generan por la absorción de agua de las plantas y que pueden llegar también a fisurar el suelo. Entonces, el interés es, bueno, acá Vesga en el 2003 también propuso que estas grandes columnas debidas a las fisuras pueden fallar por corte, ¿sí? En la columna y puede generarse como una falla, desencadenar una falla en donde se rompa por completo estas columnas y acá a la derecha se ve una de estas superficies eh, en el campo. También se observa que hay raíces que crecen dentro de las fisuras y esto puede aumentar también la desecación del suelo. Entonces, aquí la idea fue modelar este fenómeno a escala reducida utilizando la centrífuga geotécnica. Entonces, se tomó la geometría de las fisuras, se hicieron 9 modelos reducidos en un contenedor de diámetro de 300 milímetros. La idea era ver la influencia de las fisuras en capacidad portante de cimentaciones superficiales. Esta es la centrífuga geotécnica del IFSTAR en Francia. Tiene un radio de 6 metros y en los ensayos que hicimos fueron a 50 gravedades. La variable que se simuló fue la profundidad de las fisuras. Se trató de simular un suelo desecado, sobreconsolidado por desecación en la superficie y normalmente consolidado a mayores profundidades, tratando de simular el perfil del suelo de Bogotá. Entonces, en esta figura vemos las dimensiones para el prototipo. Tenemos un suelo normalmente consolidado en la parte inferior y un suelo sobreconsolidado en la parte superior. Un nivel de agua a una distancia desde la parte inferior de 9.25 metros
y las fisuras de secación similares a aquellas encontradas acá en la sabana de Bogotá. Se tenía entonces un lado de fisuras de 2 metros y un espaciamiento entre ellas de 20 centímetros. Entonces se hicieron ensayos de capacidad portante en diferentes puntos de la columna de secación. Se trató de hacer entonces simétrico, hacer dos ensayos, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, y luego tratar de promediar los datos pues para comparar si era repetitivo el resultado. Se realizaron 9 modelos, cada modelo uno dura aproximadamente un mes, preparándolo y haciendo el ensayo en la centrífuga. Se variaron las profundidades de las fisuras de 3, 5, 6.5 y 8 metros y una sin fisura. Todos los modelos se cubrieron con laca en la superficie y un modelo se cubrió con un plástico. Entonces, en este diagrama vemos el procedimiento. Primero, para tener, para tener el suelo sobreconsolidado en la superficie, lo que se hizo fue preparar primero este suelo sobreconsolidado, realmente se compactó en el laboratorio. En la parte superior se consolidó la arcilla y luego se volteó el contenedor para tener esta capa sobreconsolidada en la superficie. Una vez se preparó este suelo, se construyeron las fisuras y luego se arrancó el ensayo en la centrífuga a 50 gravedades. Hubo primero un proceso de consolidación, de estabilización, de equilibrio de esfuerzos y deformaciones en el modelo. Se hizo una topografía láser y luego se realizaron los ensayos de carga. Al final se hizo otra topografía láser, se cerró acá la válvula de drenaje, que era la que nos permitía mantener el nivel del agua controlado. Y al final se hicieron ensayos de CPT, ¿sí? De penetración por cono en la centrífuga. En algunos ensayos hicimos también penetración por cono durante todo el vuelo en la centrífuga. El vuelo en la centrífuga duró 9 horas, entre 8 y 9 horas aproximadamente, en total cada ensayo. Entonces, acá vemos la preparación de nuestra capa sobre consolidada. Entonces, lo que hicimos fue compactar. La arcilla que se usó fue una arcilla que se llama Spess White, que es de Londres, pero la utilizan ampliamente en los laboratorios de modelación física en centrífuga. Entonces, la preparamos con un contenido de humedad de 29.3% correspondiente al óptimo de un ensayo de compactación Proctor modificado. La compactamos con una prensa hidráulica a un esfuerzo de 2 megapascales. Luego, sobre esta capa, preparamos un suelo partiendo de un lodo con un contenido de humedad inicial de 1.5 veces el límite líquido y consolidamos la muestra. Este procedimiento tardó más o menos un mes. Luego que teníamos entonces la capa sobreconsolidada, compactada, y luego la capa consolidada, rellenábamos el espacio que quedaba del contenedor con arena y la saturábamos, poníamos la tapa y luego volteábamos el contenedor para tener en la superficie el suelo compactado y luego cubríamos este suelo con una laca. En esta investigación se utilizó el robot del laboratorio. Entonces, este es un robot que permite desplazarse en X, Y y Z. Entonces, la ventaja es que se pueden utilizar varias herramientas durante el vuelo en centrífuga sin necesidad de parar la centrífuga para coger otra herramienta. ¿Sí? Cada vez que paramos la centrífuga, entonces el estado de esfuerzos va a cambiar, por lo tanto el ensayo pues, se puede ver modificado. Entonces la ventaja es que no hay que parar la centrífuga para aplicar la carga, para hacer el cono y digamos también teníamos otro para hacer las fisuras. Entonces las herramientas que se utilizaron fueron la espátula, entonces esta es como el cabezal de cada herramienta que venía acá acoplado a este compartimiento. Teníamos la espátula, una herramienta de CPT, un mini CPT que tiene la celda de carga acá en la punta, y una herramienta que nos permitía simular la cimentación, era una cimentación circular. Entonces acá tenemos 2 sensores de desplazamiento láser, 3 celdas de carga,
Y acá está el módulo de adquisición de datos. Entonces, las deformaciones las medimos láser. También la ventaja es que no afectamos el suelo, ¿sí? Por el peso de los deformímetros, digamos. Entonces, acá vemos, acá hay un pequeño video donde vemos la creación de las fisuras con la herramienta, con la espátula. Este proceso sí lo hicimos a una gravedad. Luego, acá vemos durante el vuelo que se puede intercambiar. Entonces, acá estamos a 50 gravedades. Esta es la muestra de suelo. Tenemos acá esto rojito que se ve, son unos sensores de humedad relativa. Y este contenedor es para el nivel del agua. El nivel del agua lo controlábamos con un sensor de presión que se iba regulando a medida que, pues se iba regulando para tenerlo constante. Acá vemos en el video de abajo, entonces el ensayo de carga. Entonces se calculó una velocidad para tener condiciones no drenadas, una aplicación de carga bajo condiciones no drenadas. Y acá vemos el ensayo de cono, el cono. Entonces esto lo hacíamos en la centrífuga. Hubo unos ensayos que miramos el aumento de la resistencia durante el vuelo. Como eran 9 horas, entonces esperábamos también aumento en la resistencia por desecación también durante el vuelo, por el viento y las condiciones ambientales del laboratorio. Entonces, como resultado, tenemos acá, digamos, para uno de los ensayos que hicimos, tenemos acá la fuerza de cada una de las celdas de carga y el desplazamiento vertical. Entonces, la fuerza total va a ser la suma de las tres medidas de las celdas. Y tenemos acá en esta gráfica de la derecha el esfuerzo vertical y el desplazamiento vertical para todos los ensayos que se realizaron. Entonces esperábamos, como variamos la profundidad de las fisuras, se esperaba que para mayor profundidad de fisuras teníamos una menor resistencia, una menor capacidad portante, una menor resistencia del suelo. Pero lo que obtuvimos aquí es que la mayor resistencia dio para fisuras de 5 metros, posterior a 3 metros, y el suelo que no tenía fisuras y el suelo con fisuras de 8 metros tenía una resistencia muy similar. Entonces, digamos que acá, en esta primera parte, pues sí nos sorprendió un poquito que no se comportaba, que había otro efecto adicional al mecánico, ¿sí? Que nos estaba gobernando el comportamiento de la capacidad portante. Acá teníamos también un modelo que hicimos con la superficie cubierta. Entonces, para poder explicar este resultado, ¿sí? Que teníamos para las fisuras intermedias de 5 metros mayores resistencias del suelo, tendríamos que incluir acá la variable de succión del suelo, ¿sí? Entonces, teníamos un nivel freático a 9 metros para el prototipo, como a la mitad del contenedor más o menos. Entonces, se esperaba que si el suelo está en equilibrio, acá tenemos este perfil, digamos, las presiones negativas indicarían este perfil. Pero debido a las condiciones de secado del laboratorio y del viento, nos estaban produciendo otros niveles de succión diferentes. Entonces, para, para cuantificar este efecto, medimos el contenido de humedad de cada muestra, el perfil de humedad. Entonces, acá tenemos el perfil, la humedad con la profundidad. Con la curva de retención de agua del suelo, entonces logramos relacionar el contenido de humedad con la succión para la capa sobreconsolidada. Entonces acá veíamos que efectivamente los modelos que tenían la mayor resistencia, los modelos de fisuras de 5 metros, tenían el menor contenido de humedad y la mayor succión. Y por acá, entonces tenemos un modelo de fisura de 3 metros, tenía una menor succión, y el de 8 metros estaba muy cercano al equilibrio capilar, y su contenido de humedad pues era similar al modelo que tenía la superficie cubierta, ¿sí? Entonces, ya teniendo esta información, pues, pues se ve que
que la succión es un parámetro que está afectando ese comportamiento de la capacidad portante del suelo, no únicamente el efecto mecánico de las fisuras. Acá vemos para los diferentes modelos con diferentes profundidades los resultados del ensayo de cono, de penetración por cono, al final del ensayo en la centrífuga. Entonces acá también vemos que la resistencia del cono, esa es la resistencia en la punta del cono, es mayor para el ensayo con fisuras de 5 metros, que corresponde a la mayor capacidad portante, ¿sí? Y a la mayor succión. Y esa resistencia en la punta pues disminuye para los otros modelos, ¿sí? Entonces eso nos indica que tenemos una variación en la resistencia al corte no drenado que depende de la succión, ¿sí? Acá vemos entonces que efectivamente este fue un ensayo que hicimos para un modelo durante el vuelo. Íbamos haciendo ensayos de penetración por cono para mirar cómo evolucionaba esa resistencia del suelo en el tiempo del ensayo. Entonces acá tenemos este modelo de una fisura con profundidad de 8 metros. Acá tenemos para el prototipo, estamos simulando a esas 50 gravedades, más o menos 1000 días, que en el laboratorio son entre 8 y 9 horas, ¿sí? Entonces, acá tenemos la profundidad y la resistencia en la punta del cono. Entonces, al inicio del ensayo, tenemos esta resistencia y a medida que el ensayo pues comienza, aumenta la resistencia porque el suelo se está secando desde la superficie. Entonces, acá estos son los valores de humedad relativa y temperatura que medimos dentro de la centrífuga. Entonces, tenemos acá para este ensayo una humedad relativa de 80%, una temperatura cercana, digamos, a 18 grados. Entonces, este perfil de resistencia específico para este ensayo se obtiene bajo estas condiciones ambientales, ¿sí? Acá no tenemos control de estas condiciones, sino que son las que medimos en el laboratorio. En esta gráfica vemos ya los valores de capacidad portante para cada uno de los modelos. Definimos entonces la capacidad portante como el esfuerzo obtenido para un desplazamiento del 10% del diámetro de la cimentación, es decir, para el 10% de un metro. Entonces, para ese esfuerzo, acá está, ¿dónde está? Acá, entonces, para punto 1, para punto 1 de desplazamiento, tomamos el valor del esfuerzo vertical, y entonces así se definió la capacidad portante. Entonces, acá graficamos, ¿no? Aquí, entonces acá graficamos la profundidad de la fisura y la capacidad portante obtenida. Entonces, acá vemos que cuando no tenemos fisuras, la capacidad portante está más o menos en 500 kilopascales, aumenta con el aumento al aumentar la profundidad y luego disminuye. Entonces, pues teníamos que explicar este comportamiento pues que no era algo que esperábamos al inicio del ensayo. Entonces, para poder explicar este comportamiento, se definieron 3 mecanismos de falla. Un primer mecanismo, que es el mecanismo de falla de la cimentación. Un segundo mecanismo, que podría ser un mecanismo de falla por la columna, que vimos que pasaba en el campo con las fotos de Vesga. Y un tercer mecanismo que se debía a la falla del suelo blando, del suelo normalmente consolidado. La resistencia al corte no drenado se obtuvo a partir de los ensayos del cono con esta ecuación. Entonces, si teníamos la resistencia en la punta, este es el valor del NK para ese esfuerzo, para ese suelo, para el caolín que usamos, 18.5, ecuación que había sido calibrada para ese suelo. Entonces, con esta ecuación se obtuvo el valor de la resistencia al corte no drenado.
el mecanismo de falla de la cimentación, el superficial, entonces se obtiene con la ecuación de capacidad portante. Entonces es el esfuerzo último será el NC por CU, obtenido a esta profundidad. Luego planteamos un mecanismo de falla de la columna, que va a depender de la resistencia al corte en este punto, ¿sí? En la mitad de la columna, del esfuerzo de confinamiento, del diámetro de la cimentación y del ancho de la columna, ¿sí? Y finalmente, entonces, el mecanismo de falla del suelo blando, que va a ser que el esfuerzo último es el NC por CU, pero del suelo blando. Entonces, con estas tres ecuaciones, se calculó para cada uno de los ensayos la capacidad portante, y acá tenemos entonces los resultados. En la curva con los puntos rojos son los datos experimentales, ¿sí? Y está la cuadrada azul, entonces son los cálculos con un mecanismo superficial, el primer mecanismo. Los triángulos verdes son con un mecanismo de falla por columna, y la estrellita es con la falla del suelo blando. Entonces acá vemos que para las fisuras que están más en la superficie, superficiales, el mejor mecanismo es el que se aproxima más a los datos experimentales, es el de la superficie, el mecanismo de falla de la superficie. Al aumentar la profundidad de las fisuras, el suelo va a fallar, o por el suelo blando o por la columna, ¿sí? O por la falla de la columna de suelo. Entonces, bueno, acá vemos algunas fotos, entonces, de las muestras al final del ensayo. Y acá, por ejemplo, acá se ve que se hunde toda esta columna, y lo cual se puede atribuir entonces a esta falla por suelo blando, que se aproxima, digamos que está aproximada a los modelos con las fisuras de mayor profundidad. Para explicar, entonces, bueno, en este análisis tomamos la ecuación de capacidad portante, simplemente el NC por CU, ¿sí? Por el CU que obtuvimos con el cono. Luego quisimos, digamos, explicar el cálculo de la capacidad portante, pero ya incluyendo el efecto de la parcial saturación. Entonces, se tomó la ecuación propuesta por Banapali y Mohamed en el 2007, que dice que la capacidad portante última para las cimentaciones superficiales es el mismo CU por el NC, pero ahora la cohesión va a aumentar y depende de la succión, ¿sí? Entonces, la cohesión va a ser la cohesión saturada más la succión por la tangente de phi b. Entonces, esta ecuación se deriva de la envolvente de Morculov modificada para suelos no saturados de Gani y Fredlund en 1988. Acá entonces vemos en el espacio tridimensional esta envolvente de Morculov modificada, en donde hay un eje adicional que es la succión matricial del suelo, ¿sí? Entonces, esta envolvente ahora va a ser una superficie en 3 dimensiones, y el ángulo, este ángulo phi b, que es otro parámetro de resistencia adicional a la cohesión y el ángulo de fricción. Entonces, este parámetro phi b es la pendiente de esta gráfica en el espacio succión matricial y resistencia al corte. Y vemos que tiene un comportamiento como bimodal, entonces esto también está de acuerdo con la literatura. Para succiones bajas, este phi b va a ser mayor, y para succiones altas este phi b va a ser menor. Entonces, estos resultados los hicimos con un corte directo sin control de succión. Con estos resultados, entonces aplicamos esta ecuación de capacidad portante en los ensayos de los suelos con las fisuras, y entonces comparamos los resultados. En la figura de arriba, acá tenemos la succión matricial y la capacidad portante, ¿sí? Las bolitas rojas son
los datos experimentales y las cruces son los resultados de capacidad portante obtenidos con los resultados del cono, ¿sí? Y la gráfica de abajo vemos entonces que tenemos los cuadrados, es la capacidad portante calculada con la ecuación de Van Pali, con esta ecuación incluyendo el phi-b. Entonces acá vemos que tenemos una mejor aproximación al utilizar esta ecuación de Van Pali. Hasta este momento, Van Pali y Mohamed, y lo que ha hecho Van Pali de capacidad portante ha sido, se ha realizado en arenas, ¿sí? Entonces queríamos también verificar que esta ecuación nos podría servir también para las arcillas. Para estos valores grandes de succión, la capacidad portante sí difiere bastante, pero esto se debe al mecanismo de falla que habíamos propuesto por la columna, porque acá no está fallando por la falla superficial, sino por la columna. Entonces, por eso es que esto difiere. Entonces, hasta este punto, tenemos que el efecto de la desecación a lo largo de las fisuras domina sobre el efecto mecánico, ¿sí? Lo que esperábamos de ese efecto dominó de falla por cortante. Este efecto es claro para las fisuras de profundidad intermedia que están lejos del nivel freático. Cuando esas fisuras se aproximan al nivel freático, el efecto de la desecación ya se reduce porque hay agua que sube por capilaridad, ascensión capilar del agua a través de las fisuras, y esa capacidad portante ya está controlada por la columna o por el suelo blando, ¿sí? Adicionalmente, entonces acá podemos ver también que esa desecación no la podemos controlar, que depende de las condiciones ambientales del laboratorio, de la humedad relativa, del viento. Entonces, para poder controlar ese resultado de succión y la desecación, pues deberíamos tener, digamos, una cámara climática en la centrífuga que nos permita un mejor control de este tipo de variables. Luego, entonces, esta es la segunda parte que les quería hablar. Entonces, en la escuela, a raíz de este primer trabajo, estamos estudiando el suelo de Bogotá, estudiando las condiciones no saturadas del suelo de Bogotá y mirando si esas ecuaciones planteadas por Van Pali también funcionan para este suelo de Bogotá. Entonces, tomamos suelo, este es el nuevo edificio de ingeniería de la escuela, tomamos el suelo del campus de la escuela, acá tenemos el perfil del suelo, entonces esto es contenido de humedad gravimétrico y profundidad, tenemos el perfil, el límite de contracción, el límite plástico y el límite líquido. Entonces, hicimos una pique para tomar la muestra de suelo, ¿sí? Se removieron el primer metro y medio se removió porque era materia orgánica y relleno que no nos interesaba para la investigación. A partir de ese 1.5 metros sí ya podemos ver que el suelo tiene un comportamiento más, ya es una arcilla, bueno, es un limo, realmente un limo de alta plasticidad. Entonces tomamos las muestras y nos dio un límite líquido de 87%, un límite plástico de 42% y uno de contracción de 15.1%. En el sistema unificado de clasificación de suelo, este suelo nos da un limo de alta plasticidad. Se realizó acá la curva de compresibilidad, obteniendo un esfuerzo de preconsolidación de 250 kilopascales y una permeabilidad bastante baja, una permeabilidad saturada bastante baja, obtenida a partir de esta curva de consolidación, de compresibilidad, de 1.4 por 10 a la menos 9 metros por segundo. Se realizó la curva de retención de agua del suelo para poder relacionar, como la idea es estudiar el efecto de la succión en la capacidad portante, vimos que la succión es un parámetro adicional de resistencia. Entonces, para relacionar ese contenido de agua volumétrico o gravimétrico, necesitamos la curva de retención. La curva de retención se hizo en un camino de secado, que son los puntos, son estos puntos negros, la curva de arriba, se hizo en el camino de secado con el WP4 y la otra parte de la curva para succiones bajas con el papel filtro.
Y también se hizo la curva de humedecimiento, se obtiene un comportamiento histerético de este suelo. La curva se ajustó, entonces esta línea punteada, esta línea discontinua, se ajustó utilizando un software RTC con un modelo de Van Genuschen y Moale. ¿Sí? También entonces se hicieron compresiones inconfinadas para diferentes contenidos de agua del suelo. En esta gráfica de la izquierda vemos que al aumentar la succión, acá se hicieron 6 compresiones inconfinadas, dejando secar el suelo a condiciones de laboratorio. En condiciones de laboratorio se dejaba secar, se dejaba estabilizar y luego se hacía el ensayo. También hicimos cortes directos, pero como la muestra se volvía tan dura, entonces veíamos que se generaban una serie, como unas concentraciones de esfuerzos que no nos estaban dando como bien la falla. Entonces, tomamos los valores de compresión inconfinada y acá vemos efectivamente un aumento de la resistencia al corte no drenado al aumentar la succión. Entonces acá tenemos que esta relación nos da prácticamente lineal. Al aumentar la succión tenemos aumento de la resistencia al corte no drenado. Esto fue en el laboratorio y también se hicieron unas veletas de campo, ¿sí? Entonces, unas veletas de campo en diferentes días. Entonces teníamos diferentes contenidos de agua, esos son volumétricos, pero acá también evidenciamos que para mayores contenidos de agua tenemos menor resistencia al corte con la veleta. Entonces se tomaron estas muestras a 1.5 metros de profundidad y posteriormente, bueno, en un contenedor de 30 centímetros de diámetro y 18 centímetros de espesor. Posteriormente, se controló el nivel de agua también para controlar esa condición de frontera inferior. Y se secaron en el laboratorio para obtener diferentes contenidos de humedad y por lo tanto diferentes succión. Acá se realizaron tres modelos, 3 ensayos, entonces el primer modelo, esto es para luego hacer capacidad portante, entonces el primer modelo se realizó con las condiciones naturales, ¿sí? sin dejar secarlo, para obtener una succión de 236 kilopascales. Como podemos ver, las succiones, bueno, acá queríamos llevar unas succiones súper altas para mirar ese efecto de succión en capacidad portante. El segundo ensayo lo dejamos secar 52 días para obtener un contenido de humedad gravimétrico de 23% y una succión de 1764 kilopascales. El tercer ensayo lo dejamos secar 31 días para obtener 27% de contenido de humedad gravimétrico y una succión de 1177 kilopascales. Entonces ese es el perfil de humedad de cada una de esas muestras de suelo. Y a cada una de esas muestras de suelo se realizó un ensayo de carga en una placa circular, un ensayo de capacidad portante de 4 centímetros de diámetro. De 4 centímetros de diámetro. Entonces acá vemos los resultados, esto sí no fue en centrífuga, sino en el laboratorio con una prensa, de esfuerzo vertical y desplazamiento vertical para los modelos realizados. Los modelos experimentales son las líneas discontinuas, entonces vemos que al aumentar la succión, entonces aumentamos la capacidad también portante. Acá hicimos unos modelos en Plaxis, fue un modelo simple en Morculum, utilizando el criterio de falla de Morculum, tomando la succión con los datos que obtuvimos de las compresiones inconfinadas. Entonces, acá vemos que este modelo en Plaxis 2D subestima un poco los resultados experimentales, pero pues esto requiere refinar un poco mejor el cálculo, ya considerando el efecto del comportamiento no saturado. Acá a la derecha, entonces, tenemos también la capacidad portante, también tomada para un desplazamiento equivalente al 10% del diámetro de la cimentación de estas gráficas, entonces acá para 4 milímetros. Los puntos, los cuadraditos,
son los resultados experimentales. Entonces, a medida que aumentamos acá también la succión, la capacidad aportante aumenta. El rojo es en Plaxis. Y aplicamos también la ecuación propuesta por Vanapali en el 2007 y Vanapali y O en el 2010, ya no incluyendo el FIBE como parámetro de resistencia adicional, sino directamente la cohesión obtenida de la compresión inconfinada. Esta ecuación es de Vanapali, la aplicamos para nuestras compresiones, para el valor de resistencia al corte para estos niveles de succión, y los resultados son los puntos negros. Entonces acá vemos también que hay una aproximación bastante buena en estos primeros ensayos con esta ecuación. Entonces, hasta el momento tenemos que en este suelo natural confirmamos que para altas succiones se producen altos valores de capacidad aportante, y las ecuaciones analíticas obtenidas para las arenas pueden usarse para este suelo. Entonces, adicionalmente, para poder simular correctamente el campo de esfuerzos en el modelo y en el prototipo, que sabemos que no lo estamos, pues no se está simulando correctamente por ser modelos a escala reducida sin centrífuga. Entonces, pueden complementarse estos ensayos con ensayos en centrífuga. Entonces, se prevé, acá les muestro, que tenemos una centrífuga geotécnica nueva en la escuela, y la idea es seguir con estos ensayos de capacidad aportante de suelos no saturados en centrífuga del suelo de Bogotá. Entonces, esta centrífuga tiene una capacidad, una aceleración máxima de 200 gravedades, puede acelerar un modelo de hasta de 12 kilogramos en cada una de las canastas basculantes. El radio de esta centrífuga son 60 centímetros, y los modelos de suelo tienen unas dimensiones de 230 milímetros de largo, 150 milímetros de ancho y 150 milímetros de alto. Entonces, pues lo que queremos es continuar con este trabajo ya utilizando la centrífuga. Gracias, creo que listo. Listo, Catalina, muchas gracias. Que Excelente terminé, presentación. Dime. gracias, creo que terminé antesito. No, está bien, está muy bien, muchas gracias. Quiero abrir entonces los micrófonos. Quisiera saber si alguien de la audiencia tiene preguntas, por favor, adelante. ¿Alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, por favor? Hola, Joan. Sí, ¿Me aló. puedes escuchar? Sí, sí puedo escuchar. ¿Quién habla, perdón? Carlos Mauricio Carlos. Hola, Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué más? Adelante, por Bien. favor. Catalina, ¿han visto qué tan posible es hacer los ensayos a tamaño real? ¿Alguien ha hecho eso antes? Y si has visto la posibilidad, ¿qué tan difícil puede llegar a ser? No, digamos que a tamaño real es difícil, sobre todo por el control de la succión. Yo no he visto trabajos específicamente de capacidad importante a escala real en suelos no saturados. Lo de Vanapali son ensayos similares a los que estamos haciendo en la escuela, tampoco en centrífuga. Entonces, esas aproximaciones de Vanapali, esas ecuaciones se han obtenido a escala reducida, pero sin la centrífuga hace falta validarlas con un campo de esfuerzo, digamos, correcto. Perfecto. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia, por favor? Bueno, pues aprovechando que, aprovechando que estamos bien de tiempo, yo tengo un par de preguntas, si me permites. Dime, sí. Cuando se hicieron los ensayos en centrífuga, si entendí bien, los ensayos que se hicieron fueron en fase de secado, ¿cierto? De secación. Se Sí. analizó histéresis, o sea, humedecimiento y secado. No, solamente secado. Oh, ok, Sí, eso es también parte de lo que se puede hacer en ciclos de humedecimiento secado. También se puede simular lluvia en la centrífuga.
pues uno podría también simular esos ciclos y mirar el comportamiento. Ujú. Ok, pero hasta allá no llegó el trabajo específico, sino fue de No, secación. hasta allá todavía no. Listo. Y la otra pregunta que tenía, ya en los ensayos que se hicieron acá en la escuela, o sea, con los suelos de la escuela, ¿ustedes midieron el contenido orgánico de esos suelos y miraron qué tipo de influencia podría tener en los resultados? No, no, pero pues lo podemos hacer para las siguientes. No, no medimos contenido de materia orgánica, no, Ah, creo ok. que no. Sí, porque pues no estoy seguro en ese punto exactamente qué tan, bueno, y también dependiendo de la profundidad, qué tan importante puede ser el contenido orgánico, pero pues Ajá, podría ser un factor en términos de, pues de sí, la alta superficie específica que tiene la materia orgánica como material sí, y sí. eventualmente podría, no sé, podría Ujú. ser Sí, sería utilizado. interesante revisarlo para los próximos. Ujú. Perfecto. Pues como estamos bien de tiempo, ¿alguien más tiene alguna pregunta de la audiencia, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias. Habla, habla Miguel Sarmiento, profesor de la Universidad de La Salle en Ingeniería Civil. Me surgió una duda, pero no sé si de pronto fue evaluada o si tiene que ver. Digamos que en resumen vi que la mayoría de capacidad portante fue evaluada en condición no drenada. Teniendo en Sí, cuenta que se genera un agrietamiento y que autores como Paulos y Davis y demás dicen que arcillas sobreconsolidadas pueden generar fallas drenadas, pues ya agravando como el agrietamiento con una permeabilidad secundaria. La pregunta directa es, una evaluación con parámetros drenados de esfuerzos efectivos, ¿cómo variaría la solución o los resultados? ¿No? sí, no, no lo hemos hecho. Digamos que el ensayo de carga, la aplicación de la carga en la centrífuga se realizó rápida. Sí, se realizó para obtener un comportamiento no drenado. Entonces, por eso el análisis lo hacemos con parámetros no drenados. Es básicamente eso, pero no lo hemos aplicado con efectivos, con parámetros drenados, no, porque depende del tiempo de aplicación de la carga, ¿no? De la velocidad de aplicación de la carga. Bueno, muchas gracias, Miguel. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Eh, Catalina, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo Y y a ti, muchas gracias gracias por tu por invitarme. disposición y Ujú. la excelente charla. Perdón, hay un par de preguntas en el chat, no me he dado cuenta. Sí, ahí las puedes leer, ¿cierto? Sí. Sí, estoy viendo. No, no lo hemos hecho. Me dice si hay alguna relación con el CDR o se puede estimar. Seguramente sí, pero no lo hemos hecho. Ok, Ujú, ujú. listo. Creo que salió otro comentario. No, gracias, simplemente. Listo. Bueno, Listo. entonces pues damos por terminado el webinar. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Hubo más de 50 personas conectadas. Entonces, pues muchas Ujú. gracias. Y Catalina, de nuevo, muy gracias. Listo, gracias a ti. Bueno, Gracias. feliz tarde, hasta luego. Mismo, chao.